Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 79. Epílogo. Harry se despertó sobresaltado al oír el llanto de una niña. Parpadeando somnoliento, refunfuñó para sí mismo mientras se deslizaba fuera de la cama. El llanto de su hija lo había despertado, como todas las noches. Temblando ligeramente al llegar a la puerta, miró hacia atrás, a su cálida cama, y suspiró con nostalgia. Ahogando otro bostezo mientras caminaba rápidamente por el pasillo, no tenía que preocuparse de que despertara a su hermano, al menos ya que los hechizos silenciadores lo impedían. La puerta de la habitación de su hija estaba abierta. Harry miró dentro, con una enorme sonrisa dibujada en su rostro. No importaba cuántas veces los viera juntos, simplemente le alegraba el día o la noche, como era ahora. «Vuelve a dormir», dijo Severus, sabiendo que Harry estaba allí por el leve crujido de las tablas del suelo. A pesar de que no había sido espía en más de 10 años, algunos instintos persistían. No le importaba demasiado, prefería estar siempre atento a su entorno. Harry no escuchó. En cambio, entró en la habitación de su hija, reprimiendo otro bostezo. Se sentó junto a la ventana en el nicho que siempre usaba. Su esposa y su padre usaban la silla, pero para él era demasiado incómoda. La extrañaba muchísimo y deseaba que estuviera allí. Irónicamente, solo llevaba ausente unos días. Su padre estaba enfermo, muy enfermo, de hecho. No creían que estuviera mucho más tiempo. Así que la familia inmediata había ido a verlo. Serena no quería que los niños estuvieran cerca, especialmente Caspian, su hijo de 6 años. No era algo que debiera ver. Así que decidió ir sola, para no molestar a Severus durante el tiempo que pudieran pasar fuera. Caspian Severus Potter Snape, llamado así por sus dos abuelos, no se parecía a ninguno de ellos, y de hecho, estaba convencido de que se parecía a su madre. El mismo pelo rubio, los mismos hoyuelos, aunque Caspian tenía los ojos verdes. Thalia, en cambio, era pelirroja, como Lily, su madre, y los ojos verdes. Pensó que sería demasiado difícil para su padre verlos, pero sus preocupaciones habían sido en vano. «¿Cómo está?», preguntó Severus mientras seguía alimentando a Thalia. Su primer llanto lo despertó antes de que Harry se diera cuenta de lo que pasaba. Harry dormía más profundamente que él, así que no le sorprendió demasiado. «Malo», suspiró Harry. «Odio la idea de que ella pase por esto sola». «Hay cosas que la gente prefiere hacer sola, Harry. Cuando te necesite, te lo hará saber», le dijo Severus con solemnidad. Serena era fuerte, una de las mujeres más fuertes que conocía, y la había aprobado. Harry la había conocido en vacaciones. Se sintieron atraídos el uno por el otro enseguida. Después de las vacaciones, siguieron escribiéndose. Finalmente, ella lo visitó y terminó quedándose. 5 veces al año iban a visitar a sus padres, hasta ahora. Ella no sabía quién era, eso era lo que había atraído a Harry hacia ella, incluso cuando lo descubrió, no se dio cuenta de la magnitud hasta que se mudó a la mansión Prince. Harry asintió, sabiendo que tenía razón, pero eso no detuvo su preocupación ni su tristeza por ella. No había tenido padre ni la mitad de tiempo que ella, y definitivamente no podía imaginar la vida sin él. Ni siquiera quería pensarlo, para ser honesto, porque sabía sin la menor duda con su padre nunca habría sobrevivido a la guerra. Su padre le había dicho lo mismo a menudo, pero Harry no lo creía. «¿A qué hora te acostaste esta vez?», preguntó Severus, mientras movía a Thalia y comenzaba a acariciar su pequeña espalda. Merlín podía recordar cuando Caspian acababa de nacer. No había querido tocarlo por miedo a lastimarlo. Nunca había estado cerca de algo tan pequeño en su vida. Harry había estado decidido, pero lo que lo atrapó y lo dejó sin palabras cuando le pusieron al niño en brazos fue su nombre y cómo lo habían llamado. Le había puesto al niño su nombre. Los segundos nombres en el mundo mágico siempre eran para el nombre del padre. Además del hecho de que el niño era oficialmente Potter Snape, parecía que, a pesar de no tener hijos consanguíneos, su nombre perduraría. No le había importado mucho el nombre de adolescente, pero de adulto, con una maestría en su haber y conociéndolo a todos, nada lo había preparado para ser abuelo, para que lo llamaran abuelo. «Bastante pronto, lo terminé más rápido de lo que pensé que lo haría», le dijo Harry con ironía. No había podido elegir una sola carrera, en cambio hizo cosas diferentes. Dibujos y pinturas de paisajes y retratos mágicos de personas y en sus entornos elegidos. Luego estaban los libros que escribió, no solo sobre basiliscos, hasta ahora había escrito 2. Uno sobre cómo cuidarlos como un huevo y luego una vez que eclosionaron, y todo lo que aprendió sobre ellos. Luego estaba el segundo sobre qué tan grandes se volvían, cómo sus personalidades cambiaban al igual que los adultos y qué tan protectores eran con sus dueños elegidos.
Luego escribió libros sobre los animales que Luna vio en su línea de trabajo, como magizoóloga o como ella prefería, naturalista mágica. Documentó sobre todo, desde Testrals hasta animales mágicos a los que nombró, que odiaba decir por los ridículos que eran. Lamentablemente, nunca encontró al Snorkat de cuernos desmenuzados, pero con su esposo Neville y sus amigos, se dio cuenta de que algunas cosas simplemente no querían ser encontradas, como el monstruo del estrecho Ness, o no existían. Escribió documentos reales sobre ellos y Harry los convirtió en libros para que los niños los disfrutaran. Fue gracias a su apoyo. Sus libros simplemente popularizaron los documentos de Luna, así que ambos se beneficiaron mucho. ¿Lo has enviado?, preguntó Severus, recordando la última vez. Harry había hecho un retrato y se olvidó de enviarlo durante una semana. Estaba tan inmerso en la publicación de su nuevo libro que se le había olvidado por completo. Este era de Aberforth Dumbledore, y, sinceramente, Harry lo había hecho de maravilla. Quería asegurarse de tener un retrato junto a su hermana antes de morir. Voy para allá mañana, dijo Harry. Había que verter la magia de Aberforth en él para que cobrara vida, por así decirlo, tras su muerte. Una vez hecho esto, recibiría su dinero y eso sería todo. Bien, dijo Severus, mirando a Thalia, que se había vuelto a dormir. Era despampanante, incluso a sus 4 meses. Serena la consideraba una niña milagrosa. Tanto Harry como ella no creían que tuvieran otro hijo después de Caspian, ya que llevaban 3 años intentándolo sin poder concebir. Habían querido ponerle los segundos nombres de Lily y Eileen, pero él se había pasado de la raya. No quería que Harry le pusiera a su hija el nombre de su madre. No era nada de lo que enorgullecerse. Ella había sido débil no solo como bruja, sino también como madre. Así que le habían puesto solo el nombre de Lily. Thalia Lilian Potter Snape. Eso sí que era algo de lo que enorgullecerse. Lily no solo había sido una de las brujas más poderosas que había conocido, sino también la mejor. ¿Cómo va la poción?, preguntó Harry, alzando a su hija y besándola en la frente. Sonriendo a su rostro angelical, la acostó de nuevo en su cuna y la cubrió con las mantas mientras dormía. No como me hubiera gustado, pero siempre supe que podrían no ser posible, así que evita decepciones, respondió Severus, permaneciendo sentado. Era una rutina que ambos hacían de vez en cuando. Estaban demasiado ocupados durante el día, y la hora de la cena era ajetreada, así que la noche era realmente el único momento en que podían tener una conversación honesta. Al menos una que no fuera apresurada ni rápida antes de que algo los interrumpiera. La noche era el único momento en que Serena y Harry tenían tiempo para ellos. Así que 2 meses después del nacimiento de Caspian, él fue a alimentarlo para que Harry y Serena tuvieran tiempo para sí mismos, y Harry se unió a él. La cosa siguió así, la verdad. Tenía suerte. Podía verlos todos los días, no solo de vez en cuando, algún fin de semana. Si alguien puede hacerlo, papá, eres tú, dijo Harry, sin más que creer en sus habilidades. Estaba intentando curar a los hombres lobo de su maldito licántropo. No era algo que fueran a revelar al público ni a sus amigos. Tenían una especie de tregua con los hombres lobo. No solo Greyback había retirado a todos los hombres lobo de la batalla, sino que, bajo el yugo del Señor Oscuro, Harry había estado trabajando para conseguirles más derechos. Sus argumentos eran tan sólidos que no pudieron negárselo. Primero les permitieron trabajar, luego les dieron más libertad hasta que básicamente los eliminó de la lista de criaturas peligrosas. Hasta ahora, su padre creía tener una poción lista para probar, solo quería retocarla un poco. Con suerte, murmuró Severus pensativo. ¿Hablaste con Remus sobre hacerlo?, preguntó Harry. Sabía que a su padre le costaría pedirle algo. Los niños no tenían ni idea de que eran algo más que amables entre ellos, pero siempre habría una historia que les impedía llevarse bien. Teddy, que era un metamorfómago, y Caspian eran buenos amigos, junto con Kayan y Haren, el hijo de Neville y Luna, y Eat y Sara, el hijo y la hija de Ron y Anna. Aunque no eran tan cercanos como Neville y él, había demostrado que lamentaba lo sucedido y eran amigos. Preferiría preguntarle a Greyback, resopló Severus, y era cierto. Prefería enfrentarse al hombre lobo que había destrozado a millones antes que pedirle nada a Remus Lupin. Harry rió suavemente, recordándose a tiempo para no terminar despertando a su hija. Algunas cosas simplemente no cambiaban, evitaba tener a Sirius y a su padre en la misma habitación por mucho tiempo, y era demasiado peligroso de lo contrario. Aunque Sirius había cambiado, había visto a un sanador mental durante 5 años antes de dejarlo. Obviamente se había dado cuenta del beneficio de ellos.
La razón por la que había dejado fue porque su sanador y Sirius habían terminado saliendo juntos, ambos estaban convencidos de que nada había sucedido mientras eran pacientes y sanadores, y estaban dispuestos a demostrarlo bajo Velita Serum para que Arai no perdiera su trabajo. Tenían un hijo de 2 años, Regulus Alpart Black, en honor a su inocente hermano y tío que le había dado dinero antes de ser rápidamente borrado del árbol genealógico por ayudarlo. Le preguntaré, le dijo a su padre. Está bien, insistió Severus, lo haría, Lupin aprovecharía la oportunidad de liberarse de su lobo. De acuerdo, asintió Harry, sonriendo divertido. Le gustaba que algo siguiera igual después de tantos cambios. Buenas noches, hijo, dijo Severus, poniéndose de pie y apretando el hombro de su hijo antes de salir de la habitación de los niños y dirigirse a su propio dormitorio. Buenas noches, murmuró Harry en voz baja, mirando a su hija. Le acarició la suave mejilla antes de incorporarse también. Oyó un suave chasquido y vio a Dobby recogiendo el biberón casi vacío. Debía ser su turno esta noche. Parecía que Creature se estaba quedando dormido. Con un leve asentimiento, cerró la puerta de la habitación y, al entrar, vio a su hijo. Seguía durmiendo profundamente, así que cerró la puerta. Estaba regresando a su habitación cuando su esposa apareció en su dormitorio con un traslador en la mano. «Oye, ¿está todo bien?», preguntó Harry preocupado mientras se acercaba a ella. Estoy bien, dijo Serena, abrazando a su esposo con fuerza y cerrando los ojos. Mamá me acaba de decir que volviera a casa a dormir un poco. Papá estaría allí mañana. Si pasa algo, tengo el espejo, así que todo irá bien, intentó convencerse a sí misma y a Harry. Bien, dijo Harry dejando escapar un suspiro de alivio. ¿Cómo están los niños?, preguntó Serena en voz baja. ¿Talia no debe mamar en 5 minutos? Ya le dieron de comer, papá lo hizo, dijo Harry con sinceridad. Él nunca le mentía a su esposa. Deberías dormir un poco, te ves agotada. En realidad, ambos estaban cansados. ¿No te ves mucho mejor?, se rió Serena, ¿te quedaste despierta hasta tarde pintando? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Harry, sacudiendo la cabeza desconcertado. ¿Tienes pintura? Aquí, aquí y aquí, dijo Serena, intentando limpiarla sin éxito, sonriéndole con cierta exasperación. El hecho de que trabajara tanto, aunque no lo necesitara, la hacía quererlo aún más. A pesar de su ética de trabajo, siempre dedicaba tiempo a su familia y se aseguraba de que tuvieran todo lo que querían sin ser malcriados. Harry solía hablar de su miedo a que se convirtieran en algo como su primo Dudley Dursley, sobre todo por cómo trataba a sus padres. Sin que Harry lo supiera, Zara había bajado a las mazmorras y se había comido a las 2 ratas enjauladas. Severus, por supuesto, no dijo nada. Simplemente le pareció irónico. Zara había protegido a Harry de Voldemort, por no olvidarlo también, y se había encargado de los 2 humanos asquerosos que lo habían lastimado de pequeño. Lo único que había hecho era crear un laberinto subterráneo para él, que se mantenía caliente todo el año con zonas frescas en el extremo más alejado si las quería. Todo en los terrenos de la mansión Prince, en el extremo más alejado que no se había usado en décadas. Ahora estaba todo acorralado para que los niños no cayeran accidentalmente en el laberinto. No es que Zar fuera a hacerles daño. Aún podrían lastimarse al caer. ¿Te encanta?, bromeó Harry, arrojándolos a ambos sobre la cama, lo que provocó que Serena chillara y se tapara la boca con la mano, a pesar de que nadie podía escuchar desde la habitación. Ahora era solo un hábito. ¿Se portaron bien los niños?, preguntó Serena, desabrochando su capa, que se le clavaba dolorosamente en el cuello. Fueron geniales, planeé llevarlos a la playa mañana después de llevarle el retrato de Aberforth, dijo Harry pensativo, mientras se metía bajo las sábanas arrastrando a su esposa con él. Nada comparado con su risa. Deberías esperar unos meses más, así Talia podrá disfrutarlo, sugirió Serena. Le prometí a Caspian que lo haría, dijo Harry encogiéndose de hombros. A Caspian le encantaba el agua. También le prometiste un perro cuando creciera, rió Serena. Podría robarme a Sirius por un rato, rió Harry, sus ojos verdes brillando intensamente. Dudo que Arya te lo agradezca, dijo Serena con una risita, sonriendo ampliamente. Estaba muy cansada, pero aún no podía dormir. Quería hablar con su marido. Merlin, te he echado mucho de menos, admitió Harry, sin la menor vergüenza de admitirlo. La abrazó con fuerza, disfrutando de su presencia, incluso de su olor. Yo también te extrañé, dijo Serena acurrucándose en su hombro mientras se acercaba más, podía sentir que sus ojos se pesaban. No duraría mucho más. Duerme, dijo Harry en voz baja, al ver que estaba agotada. Los cubrió con las sábanas, disfrutando de tener a su esposa a su lado.
Como siempre, no pudo evitar pensar en lo que había sucedido en los últimos 10 años. Los mortífagos habían sido acorralados y cumplían cadena perpetua en Azkaban sin posibilidad de volver a ver el exterior de la prisión. Eso incluía a Lucius Malfoy, quien había evadido la justicia más tiempo que todos los demás, pero Sirius finalmente lo había atrapado. Él y Draco Malfoy seguían sin llevarse bien, ni siquiera a día de hoy. El rubio venía a la mansión de vez en cuando con su hijo Scorpius. Normalmente le gustaba evitar estar cerca de él, así que solía decidir trabajar. Habían pasado años desde la última vez que vio a Hermione Granger. Había aparecido en Hogsmeade varias veces y en el ministerio, intentando conseguir trabajo, pero por alguna razón no conseguía empleo. Claro que intentar conseguir puestos de alto rango en el ministerio siendo recién graduada era una estupidez. Se había negado siquiera a contemplar un trabajo de menor rango, probablemente sintiéndose demasiado inteligente para eso, conociendo a Hermione como él. Se rumoreaba que había ido a la Universidad Muggle y que ahora era abogada. Si decidía tener hijos, no tenía ninguna duda de que la niña asistiría a Hogwarts. Hermione, a pesar de todos sus defectos, era mágicamente poderosa. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la niña también lo sería. Había intentado contactar con él y con Ron varias veces justo después de que terminara la guerra, con el deseo de hacer las paces y visitarlos. Harry los había ignorado. No estaba seguro de qué había hecho Ron. Nunca la mencionaban, ya que tendía a recordarles lo sucedido en el pasado. Tras la guerra, con tantos niños huérfanos, Harry invirtió gran parte del dinero que recibió por su primer libro, que fue mucho, más de 9 millones vendidos, en diferentes idiomas, por supuesto, en construir un refugio infantil junto a la casa de los Lovegood y los Weasley en Ottery St. Catchpole, Devon. Solo sus familiares más cercanos sabían lo que había hecho. Les dio a los niños un lugar donde quedarse hasta que cumplieran la mayoría de edad, un lugar donde no tendrían que ocultar su magia como si fuera algo vergonzoso. Molly, bendita sea. Siempre se encargaba de la repostería. Malcriaba a los niños. Al final, consiguió un trabajo de matrona y ascendió a matrona jefa. Enseñó a los niños a cocinar para cuando cumplieran la mayoría de edad y aprendieran a vivir solos. Algunos se quedaron hasta los 18 en lugar de irse a los 17. Era gente sin herencia que aún tenía un año de Hogwarts por delante. 10 años después, la gente donaba el dinero a la organización benéfica que él había fundado, ya fuera en sus testamentos o en las cajas de caridad que los dueños de las tiendas habían dispuesto para ese fin. Severus suministraba las pociones al refugio infantil cada mes, para lo que necesitaran. Si había niños nacidos de muggles que asistían a Hogwarts, eran automáticamente derivados al refugio. Ya tenían 5. De hecho, tenía planes de reclutar a alguien para que los niños de los muggles volvieran a su propio mundo antes, lo que significaba involucrar al ministerio. De hecho, estaba pensando en pedirle a Arthur que ocupara ese puesto. Por alguna razón, le gustaba trabajar en el ministerio, así que tendría que asegurarse de recibir más de lo que recibía por trabajar allí. Se mantuvo en contacto con casi todos los Weasley, con la excepción de Ginny. Ella había tenido el descaro de escupirle a su esposa, insistiéndole que él era suyo. Serena había estado tan confundida pero no se echó atrás, fue antes de que se diera cuenta de lo famoso que era. Todos todavía tenían sus trabajos, Charlie en Rumanía con los dragones, todavía soltero también. Sin embargo, Bill se quedó en Gringotts y nunca regresó a Egipto, se casó con Fleur y tuvieron 3 hijos. Victoire, Dominique y Louis Weasley. Perky todavía trabajaba en el ministerio, se había casado con Audrey y tenía 2 hijas, Molly, llamada como su abuela paterna, y Lucky. Fred Weasley, copropietario de la tienda y trabajador allí, se había casado con Angelina Johnson y tuvieron 2 hijos, Roxana y Fabián, como el hermano de Molly. George Weasley todavía trabajaba en su tienda con su hermano y se casó con Katie Bell y también tuvo 2 hijos gemelos, Gideon y Gemma. Ginny nunca se había casado ni tenido hijos. Ella todavía vivía en la madriguera y trabajaba como jugadora reserva de Quidditch para las arpías de Oliad cuando la necesitaban, lo que no ocurría a menudo. A Ron le iba de maravilla como Auror, a pesar de no haber obtenido el pase necesario para pociones. Por desgracia, la guerra había diezmado las filas de Aurores, así que no era posible mantener restricciones tan estrictas. De lo contrario, no habría habido nadie que vigilara la sociedad mágica. Kingsley los había rebajado y aceptaba a quienes podía, pero se aseguraba de que se mantuvieran a la altura o los despedirían. Como era evidente, habían dejado volver a Sirius cuando claramente no estaba preparado, al menos mentalmente.
Shacklebolt había pedido verlo varias veces, rogándole que fuera a trabajar como Auror, aunque solo fuera por un año o dos, para intentar reforzar la reputación del ministerio y animar a más gente a ser Auror. Se había negado repetidamente. Ya había visto y hecho suficiente en los últimos 7 años. La idea de continuar lo estremecía. No, había encontrado algo que le gustaba hacer, que le encantaba hacer, que le permitía pasar tiempo con su familia, y no iba a renunciar a ello. La gente a menudo se preguntaba por qué no se iba de Prince Manor para buscarse su propia casa. Harry se negaba a responder, bueno, a nadie excepto a su esposa. Lo cierto era que no quería dejar a su padre. Sabía que era antisocial, nunca saldría, solo prepararía pociones constantemente, y solo se preocuparía por él. Su padre lo había ayudado cuando más lo necesitaba, así que era su turno de cuidar de Severus, aunque no lo necesitara ahora. Gracias a él tuvo el coraje de escribir sus libros, no, de publicarlos. Hasta el día de hoy sigue asombrado por la aclamación que había alcanzado. Suspirando suavemente, movió su varita, listo para apagar todas las luces de la habitación, cuando vio la foto en su mesita de noche. Todos decían que los basiliscos eran peligrosos, que no se podían domesticar. No tenían ni idea de cómo tratar a los animales. Su hijo tenía la habilidad de hablar con Zar y disfrutaba haciéndolo. Disfrutando mucho pasando tiempo con la gran serpiente, la foto era de Caspian abrazando a Zar como si fuera un adorable cachorrito. Otra razón por la que no consiguió otra propiedad. Zar era feliz allí. Nunca podría sacarlo de la mansión Prince, y con eso, la habitación se llenó de oscuridad, mientras cerraba los ojos para dormir. Ah, ¿y Dumbledore? Bueno, Aberforth se había apiadado de él. Al menos tenía un lugar donde dormir, en el sótano del pub. Pero nadie lo veía, ya no se atrevía a subir. Al principio, cuando lo hacía, se enfrentaba a burlas, escupitajos, miradas de disgusto e incluso alguna que otra maldición. Albus había presentado cargos las primeras veces. Por desgracia, no había pruebas y nadie vio nada conveniente. Pensar que había sido su decisión la que causó su desenlace, su decisión de enviar a Harry a vivir con Severus. Porque sin ella, habrían ocurrido muchas cosas, incluyendo que Dumbledore muriera como un héroe cuando claramente no lo era. El último pensamiento de Harry mientras se quedaba dormido estaba teñido de ironía al pensar que había comenzado con Albus Dumbledore diciéndole que tenía un nuevo lugar para quedarse. Gracias por haber escuchado hasta el final, pero esta historia ha llegado a su final. Les agradezco por haber estado en el proceso de esta gran historia. Si les gustó, los invito a suscribirse o apoyar al autor de esta historia. Me tomaré 2 días para buscar otra historia, ya que la historia que estaba pensando en subir el autor de la misma no me ha contestado. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.